gusto nuevamente de estar contigo y con tu audiencia y con los amigos para hablar de un tema tan importante como es el teletrabajo, más en estos momentos en donde estamos viviendo la pandemia del coronavirus, que lo ha puesto más sobre el tapete. El teletrabajo es un tema antiguo. Las primeras referencias comprobables y bien tangibles se dan allí por el año 1973 en California, donde se comienza a hablar precisamente de teletrabajo. El teletrabajo que se caracteriza por dos elementos fundamentales. La distancia y la tecnología. En Uruguay, una encuesta de 2016, observó que existía en ese momento, en teletrabajo, aproximadamente unas 100.000 personas y que 550.000 individuos, personas, trabajadores, habían contestado mails fuera de horario de trabajo, que dentro de todo es una forma de teletrabajo. Claro. Cuando te cae ese mail del jefe, si tenés un jefe y que vos tenés que decir, bueno, lo tengo que contestar, bueno. Entonces es un tema antiguo. Asimismo, ya en el 2009 se había presentado en el Parlamento un proyecto de ley regulando el tema de trabajo que no tuvo andamiento. Perfecto. ¿Y ahora en qué etapa está? Sabemos que ha tomado otra notoriedad, ¿no? Bueno, vos sabés, Alexander, que en virtud de la pandemia, el Poder Ejecutivo, por el decreto 93-2020, declaró el estado de emergencia. El decreto 94-2020 exhortó a las empresas a realizar el teletrabajo, comunicándolo al Ministerio de Trabajo. Recientemente, un senador presentó un proyecto de ley sobre teletrabajo, que está en este momento en estudio, ¿sí?, de la Cámara correspondiente. Pero antes de ingresar en ese tema, si a vos te parece, hay que tener determinadas cosas claras cuando hablamos de teletrabajo. Es decir, eso necesita una capacitación. El teletrabajo necesita una capacitación que debe ser gradual y que se aplica especialmente a determinados empleados, claro. Traductores, escritores, vendedores, etcétera. Eso es importante tenerlo presente. El proyecto de ley de teletrabajo, mirando algunos apuntes, siempre es bueno tener. Cuando yo era un aspirante a profesor, tenía un profesor que nos decía, que me dijo una vez, que uno no debía atarse a los resúmenes que tiene, sino que debía conversar con una charla de amigos, porque si no queda muy, pero muy ordenada en forma lineal. Eso es uno de los problemas que tienen los PowerPoint, a veces. Claro. Tiene ventajas y tiene contras. Pero bueno, sigamos. Este proyecto de ley que se encuentra en la Cámara de Senadores refiere a el teletrabajo que se realice en forma total o parcial. ¿Pero qué significa el teletrabajo? Es decir, ese mismo proyecto de ley define el teletrabajo como el desarrollado por la persona fuera del
proporciona el empleador. Y acá es importante hacer un distingo o una distinción. No significa, una cosa es el teletrabajo y otra cosa es el trabajo en domicilio. Son cosas distintas. Claro. El teletrabajo puede realizarse de cualquier lugar. Evidentemente no del lugar habitual de trabajo, claro. pero podría realizarse desde el propio domicilio. Podría llevarme la computadora y trabajar en lo de mi madre, etcétera. ¿Sí? Ese es el primer elemento que tiene esta ley. Ahí quiero detenerme en ese punto, Rubén. Venga. Porque por lo que leí en el proyecto, dice como que se tiene que establecer ese lugar de acuerdo, que se tienen que poner de acuerdo entre el empleado y el empleador y definir un lugar. ¿Es necesario definir un lugar o hay que dejarlo libre, como tú dices, a que uno trabaje desde su casa o desde donde se encuentre en ese momento? ¿Es necesario que haya un acuerdo en ese sentido? Lo que nosotros tenemos que tener claro en estos temas es que muchas veces cada circunstancia depende de la fuerza que tengan las dos partes. Una cosa es que Uruguay negocie y otra cosa que Estados Unidos negocie el tema que fuere. Toda la ley hace referencia a el acuerdo. Tiene que haber un acuerdo entre el trabajador y el empleador. Por definición, el teletrabajo supone simplemente el hecho de que el trabajador no trabaje en el local habitual. Podría moverse. Ello debe pactarse, puede pactarse. Si no se pacta, o sea, si no hay un acuerdo que imponga el trabajo a domicilio, estaríamos en trabajo a domicilio. ¿Me explico lo que digo? Claro. Entonces, toda la ley te va a hablar, nos habla de acuerdo, ¿sí? Es importante, además, tener presente que este proyecto de ley refiere al ámbito privado, ¿sí? No al ámbito público. Tiene una visión más que nada desde ese punto de vista. Y por eso yo decía que a veces la parte más fuerte puede ser el empleador. Es un hecho incontrastable, ¿no? Por eso los acuerdos dependerán de la pulseada, Claro. ¿sí? Como es lógico. Igualmente, ¿por qué no sería propicio en el ámbito público? A mí me parece que el proyecto de ley es un proyecto de ley que tiene algunas, es bueno, es un adelanto, sin lugar a dudas, pero tiene algunos elementos que deben ser modificados, sin lugar a dudas. Las empresas públicas y el Poder Ejecutivo se llaman empresas públicas más que nada a los entes descentralizados, ¿no es cierto? Y el Poder Ejecutivo, los gobiernos departamentales, como me imagino en el supuesto de Durazno y otros departamentos, están aplicando el teletrabajo. No en esta ley, pero lo están aplicando igual. Asimismo, por ejemplo, tiene algunos otros elementos que deben ser reformados, como por ejemplo, dice expresamente que no existe una limitación de la jornada. El proyecto de ley dice no existe una limitación de la jornada. Sin embargo, leyéndolo teleológicamente y en su conjunto, o sea, todo el grupo, o sea, una cosa que vos leas una frase, claro, y otra cosa que leas el proyecto, ¿ah? Pero dice expresamente que no tiene limitación en la jornada. Eso colide directamente, es inconstitucional, colide directamente con el artículo 54 de la Constitución, 54, que dice que debe
limitarse la jornada laboral. Después, por otro lado, ese mismo proyecto habla del derecho de desconectarse, un nombre interesante. Derecho de desconectarse, es decir, que dice que existe el derecho de desconectarse, pero por otro lado te habla de que no existe limitación de la jornada. Entonces, tiene elementos que deben ser trabajados, evidentemente, y que serán trabajados en el poder legislativo a los efectos de un mejoramiento, sin perjuicio de que el proyecto en sí es un buen proyecto. Ahora, podemos ir a un futuro donde se trabaje por tareas, ahora que tocaste el tema de horarios, por tarea realizada y no tanto por un horario fijo. Es muy difícil en nuestra cultura. Es algo que se practica en grandes empresas como Google, como, bueno, Facebook, en muchísimas empresas grandes, incluso en Argentina, para no irnos tan lejos, pero como que acá vemos una cultura uruguaya diferente para que eso sea así. Digo también llevándolo por el tema del teletrabajo y bueno, yo hago mi tarea, la realicé y listo. Ahora, eso de cumplir todo el horario y demás, todavía lo tenemos muy arraigado. La ley, siguiendo con la ley, pero voy a ir a vos, siguiendo con la ley, dice que trae dos elementos bien interesantes que tienen que ver con lo que me preguntabas, que yo después te voy a contestar. Tiene dos elementos interesantes. Es decir, la persona debe hacer 8 horas por día y 44 a 48 horas semanales. ¿Sí? Y puede pactarse, estos elementos son importantes. Yo a veces hago pausas a los efectos de remarcar. ¿Sí? Los elementos son importantes. 8 horas, 44, 48 semanales. Pactarse, siempre pactarse. Claro. Y a la vez debe pactarse el control de asistencia, porque existen elementos automatizados que te saben perfectamente si vos estás trabajando o estás mirando el Facebook, si te conectaste o no te conectaste. Esos son elementos de la ley que yo ya te adelanto. Respecto de la pregunta, es una pregunta de oportunidad, no una pregunta jurídica. Claro. Me estás preguntando un parecer como un individuo. Es decir, existen diferentes culturas. Uno tiene la ética del trabajo alemán, tiene la ética del trabajo japonés y tiene otras éticas de trabajo que cada cual dejo que juzgue según su experiencia. Perfecto. Igualmente, más allá de la ética del trabajo a la que se refiera, siempre tiene que ver algo jurídico porque hay que reglamentar las cosas. Este, y es como que son teorías bastante diferentes y la cultura que hoy tenemos en Uruguay creo que todavía no nos permite ese tipo de cosas, que donde hay que cumplir un horario independientemente si haces el trabajo o no. Este, pasa a ser más importante el cumplir el horario que el trabajo en sí. La situación pasa por el hecho de trabajar a destajo o no trabajar. Por ejemplo, depende mucho además del ámbito laboral y de la específica tarea que estés desarrollando. Es decir, si vos tenés, por ejemplo, que tenés que producir determinada cantidad de filets de pescado, tenés que producir determinada cantidad de filets de pescado. Cuanto más produzcas, más te pagan. Entonces allí es distinto. Una cosa además es el empleado privado y otra cosa es el empleado público, porque son diferentes culturas. Una cosa es la burocracia, Claro. trabaja de determinada manera, en fin, etc. Creo que podría reglamentarse y habría que tratar de reglamentar el hecho de que se trabajara más que nada por tarea que por horario. Claro. Vos lo dijiste muy claramente. Yo tengo muchos años en la función pública y a veces la gente tiene que hacer el horario y tiene que hacer el horario y termina el trabajo más rápido porque es más rápido, o termina el trabajo más rápido
porque es más inteligente o porque es más diestro y tiene que hacer todo el horario. Creo que hay que ir hacia una reglamentación del tema. Bueno, voy a volver a la ley para no sacarte, ¿tá? Pero igual creo que siempre está bueno. En cuanto a los equipos y las herramientas que uno tiene que utilizar para el teletrabajo, ¿qué dice la ley? ¿Que las tengo que poner yo como trabajador? ¿Me la tiene que dar el empleador? La ley es muy clara en ese sentido y dice que las herramientas las debe proveer el empleador, ¿sí? Sin perjuicio de ello el empleador. O sea, las herramientas las tiene que proveer el empleador. Sin perjuicio de ello, el trabajador puede ofrecer las herramientas porque las tiene, Claro. y también se pacta, lo pactará por algún precio, en fin, se negociará. Pero la ley específicamente dice que las tiene que proveer el empleador, que es lo lógico. Claro. Es decir, si vos vas a trabajar presencialmente, no sé, se me ocurre en una fábrica, evidentemente tenés que tener las máquinas correspondientes. Y si vas a trabajar con determinados equipos de alta potencia, que necesitan una alta potencia, no necesariamente lo tenés vos, lo tiene que dar el empleador. Lo mismo, por ejemplo, los gastos. Si vos tenés que gastar en internet o cosas por el estilo, evidentemente tienen que ser de cuenta del empleador, deberían ser de cuenta del empleador. ¿Qué pasa con los accidentes laborales y las enfermedades profesionales? Vemos en la ley que hace alusión a otra ley del año 89, pero para quienes no conocemos exactamente todas las leyes, nos es difícil saber a qué se retrotrae. No sé si estoy teletrabajando en mi casa y sufro un accidente, no sé, me caí de la silla, se me cae la lámpara encima, qué sé yo. ¿Se considera un accidente laboral? ¿Cómo es el tema? Por como dice la ley al referir a la ley de accidentes laborales 16.074, parece hacer referencia a que se aplica de la misma forma que tú estuvieras trabajando presencialmente. Ajá. Es decir, no tengo duda que hace referencia en forma, no hace ningún tipo de distinción, y dice, se aplicará la ley 16.074 de accidentes laborales. Por tal motivo, se tiene que aplicar lisa y llanamente. Evidentemente la ley, como toda ley, es en algunos momentos un tanto marco. Es decir, marco se llama ley marco a la que te da los grandes lineamientos y después deja que el Poder Ejecutivo reglamente. Claro. En este caso no dice nada, ¿sí? Te da un marco y vos lo reglamentás, lo desarrollás, ¿sí? En este caso no dice nada y es muy específico y dice que se aplicará la ley 16.074 de accidentes laborales y no dice más nada. Exacto. Por tal motivo no hace excepciones, no dice nada. El proyecto de ley hace aplicable la ley 16.074 y punto. Bueno, pero es un tema que yo diría preocupante quizás para la empresa, porque ¿cómo compruebo después que hay un accidente laboral en tu casa? O sea, creo que vienen varias cosas conectadas con eso, ¿no? No tengo la más mínima duda. Yo estaba pensando ahora que yo estoy en un primer piso, y suponiendo que estuviera teletrabajando, tengo que bajar la escalera. Si me caigo, ¿qué sucede? Claro. Es decir, me caí para ir a buscar el té, ¿cómo es? Estoy en horario de oficina, es decir, estoy en horario de oficina, tiene elementos que evidentemente va a haber que pulir, trabajar, poner mucho pienso y que van a tener que ir derechamente a la reglamentación. Tienen que ir derechamente a la reglamentación. Por otra parte, es evidente que el derecho es un tema de prueba. O sea, acá estoy como que estuviera dando clase, muy simple, digo, muy sencillo lo digo. El derecho es argumento y prueba. Yo tengo que argumentar y después tengo que probar. Entonces aquí en muchos casos podrá ser también una cuestión de prueba. Claro. Pero evidentemente puede ser preocupante para el empleador. Totalmente. Porque se puede argumentar que una persona se lastimó
en forma, tuvo un accidente trabajando y no fue tal. Perfecto. Es como todo, ¿no? La casuística es muy amplia, perdón. Sin duda. Y en el final, estaba buscando ahora, creo que se me perdió, pero ah, dice los empleadores cuyos trabajadores ya prestan teletrabajo deberán ajustarse a las disposiciones de la presente ley en el plazo de 6 meses. Hay quienes teletrabajan de otra manera, ¿tá? Que, por ejemplo, diseñadores gráficos, editores de video, demás, que hacen teletrabajo. Ahora, ¿estarían obligados, si sale esta ley, a ajustarse a ese tipo de reglamentación que se dé? ¿O pueden seguir teniendo esa relación con quien los emplea? Las leyes, este caso es muy claro que establece una retroactividad. Es decir, establece una retroactividad en el sentido de que, no una retroactividad, establece que desde ese momento, porque no es hacia atrás, no es, antes lo aplicabas de determinada manera, lo aplicaste mal, no es así. Es desde ese momento se tiene que adecuar a la nueva normativa y punto. Y no hay vuelta. A la vez es medianamente lógico porque generaliza más el tema, ¿no es cierto? Claro. Y no crea regímenes jurídicos diversos. A mí me parece que está bien. Perfecto. O sea, que haya solamente un régimen. Además es lógico porque en sí mismo no me parece nada invasivo ni para un lado ni para el otro. Perfecto. O sea, me parece bastante equilibrado. ¿Sí? Bastante equilibrado. Como te dije, establece los acuerdos previos continuamente, el derecho a desconectarse, a cumplir un horario. Creo que es bastante balanceada la ley. Buenísimo, tenemos muchas expectativas con que salga, incluso se están sumando algunas ideas, tengo entendido, con las personas discapacitadas para que puedan ingresar a trabajar de esta manera, ¿no? Sí, mi buen amigo, uno de los diputados del Partido Nacional, que fue alumno mío, habló el tema conmigo, Pedro Gisdonian, habló el tema conmigo. Yo trabajé en el Servicio Civil de la Presidencia, de donde surgió, entre otras cosas, el cupo de personas discapacitadas que deben ocupar cargos públicos, y presentó este proyecto de ley precisamente a los efectos de que las personas con una capacidad diferente puedan teletrabajar, cosa que es bastante lógica, ¿no? Porque además las personas con capacidad diferente tienen una capacidad diferente. Claro. Es decir, tienen una capacidad diferente. Aquellos que lamentablemente no pueden ver, oyen mejor. Entonces, o tienen mejor tacto. Entonces, y viceversa. Es decir, por tal motivo, no. La atención telefónica, en fin, etcétera, sería perfectamente posible llenar esas vacantes con personas con capacidad diferente, lo que sería muy bueno, muy bueno para ese segmento de población, que es un segmento de población muchas veces desprotegido. Yo te comento brevemente que en la legislatura pasada estuve interviniendo en la redacción de un proyecto de ley que estableciera el lenguaje de señas. Uh-huh. Hoy, por ejemplo, un sordomudo tiene que ir a tiene un problema en la calle, un delito, y tiene que ir a una seccional. ¿Cómo se da a entender? Claro. Si es sordomudo total, porque hay sordos de nacimiento, hay sordos a posteriori, algunos saben escribir, otros no saben escribir, en fin, etcétera. La defensa de las personas con capacidad diferente es muy importante, y creo que el proyecto presentado por Pedro es un valioso aporte. Buenísimo, Rubén. De mi parte, no tengo más nada que agradecer, como siempre, tu deferencia con nosotros y dejarte, si querés, alguna conclusión final sobre esta ley
que como decías, se está estudiando en el Parlamento y esperemos bueno, que salga y que sea de la mejor manera. Yo creo que es el momento más oportuno. Estamos en un momento en donde el teletrabajo ha tomado estado público. Te vuelvo a repetir, 73 origen Estados Unidos, 1973, 550.000 personas en 2016 contestando mails fuera de horario, 100.000 personas trabajando en teletrabajo, y hoy está claramente está en la mesa. Y es posible, es muy probable que se apruebe esta ley, porque he sentido que hay un consenso importante a los efectos de regular algo que se ha desarrollado en la práctica y que no cuenta con un cuerpo sistemático de regulación. Nosotros debemos saber que el derecho viene atrás. El derecho siempre viene atrás. Claro. Primero surgen las situaciones, los hechos, las cosas. Surgió la pandemia, bien, hay que regular. Surge tal elemento, surgió Internet y los datos, hubo que proteger los datos. El derecho siempre viene atrás. Y en estos momentos en donde se ha tenido que ir hacia un aislamiento voluntario muy importante, ha tomado estado público y creo que es el momento propicio para aprobarlo y creo que así se hará. Se aprobará la ley, creo que sí, es probable, muy posible. Muy bien, esperemos que así sea. Nuevamente, muchas gracias y bueno, seguiremos en contacto para algunas otras consultas, que siempre está muy bueno charlar contigo por tu experiencia y por lo que sabes. Así que bueno, el agradecimiento de todos también de que te escuchamos. El agradecimiento es mío. Yo agradezco que ustedes y tú confíen en lo que les digo, que lo hago con aquel criterio que te dije en su momento, de tratar de dar una mano y de ayudar, y de devolver a la sociedad lo que la sociedad nos dio. Que es muy importante, tratar de difundir determinadas cosas. Antes de iniciar esta conversación, tuvimos una pequeña charla en donde tú me decías algunas cosas que no viene al caso comentar, pero sí que eran algunas cosas tecnológicas. Y bueno, tú compartías tu conocimiento. Ahora me tocó a mí.